Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de Alemania sobre Costa Rica, aunque más allá de esto, de lo que hay que hablar es de la eliminación del conjunto germano por segunda Copa del Mundo consecutiva. El equipo alemán quedó eliminado en la fase de grupos de una Copa del Mundo. Lamentablemente no se le dio por diferencia de gol, gracias a que España había ganado por 7-0 el primer compromiso frente a Costa Rica, y en este partido el conjunto germano solo lo hizo por 4-2, no le alcanzó la diferencia de gol y estaban esperando de que España le convirtiera un tanto más a Japón en el otro escenario como para que hubiera una igualdad, y de esa manera la diferencia de gol de Alemania ya no sea medida contra España, en la cual salía perdiendo, sino contra Japón, en la cual salía ganando, más allá de que perdieron el primer partido. Por el lado de Costa Rica se vio un equipo que, sabiendo que si ganaba debido a la derrota de España, podía clasificar, y es por eso que por 3 minutos hubo mucha alegría en el seno costarricense. Sin embargo, duró absolutamente muy poco, y el partido se lo terminó llevando el conjunto alemán con bastante justicia. Empecemos. Vamos a comenzar con la formación de Costa Rica, que mantuvo su línea de 5 defensores, tal como lo había hecho en los 2 compromisos anteriores. En esta oportunidad no pudo contar con Calvo, uno de sus defensores centrales, a causa de que había llegado a las 2 amarillas, pero aún así pudo armar un equipo lo suficientemente competitivo para este partido. Terminó Luis Fernando Suárez armando un 5-4-1 bastante sólido defensivamente, que logró en un momento del compromiso estar delante de Alemania en el marcador, pero obviamente la jerarquía individual del conjunto europeo sobre el final se terminó llevando puesto a los centroamericanos. El 11 de Costa Rica para este partido fue el siguiente: en el arco el capitán Keylor Navas, los 5 defensores por derecha Keiser Fuller, el carrilero, los 3 centrales Oscar Duarte, Kendall Watson y Juan Pablo Vargas, mientras que el carrilero por izquierda fue Brian Oviedo. Los 4 mediocampistas por derecha se movió Joel Campbell, los 2 más centralizados Celso Borges y Celsin Tejeda, mientras que el mediocampista por el costado izquierdo fue Brandon Aguilera. La única referencia de área fue Johan Venegas. Y por el lado de Alemania, con el fin de armar el equipo más ofensivo posible, me parece que la gran modificación se dio en que Joshua Kimmich, que había jugado como mediocampista en los anteriores 2 partidos, en esta oportunidad pasó a jugar como lateral por la derecha para que pudiera ingresar en el equipo Leroy Sané sin tener que sacar a alguno de los hombres de punta. Se había hablado en la previa que podía llegar a salir Serge Gnabry para que ingresara Mané. Sin embargo, decidió sacar al lateral derecho Thilo Kehrer como para mover a Kimmich a la defensa y para poder incluir a Sané en el 11 titular. Los 11 de Alemania de Hans-Dieter Flick que no pudieron conseguir la clasificación fueron los siguientes: en el arco el capitán Manuel Neuer, los 4 defensores Joshua Kimmich, los 2 centrales Niklas Süle y Antonio Rüdiger, y el lateral por la izquierda fue David Raum. En la mitad de la cancha, los 2 más centralizados, Leon Goretzka e Ilkay Gundogan. Por adelante una línea de 3 con Leroy Sané, Jamal Musiala y Serge Gnabry, y la referencia de área fue Thomas Müller. En el primer tiempo Alemania fue bastante superior a Costa Rica, pudo abrir el marcador en la cabeza de Serge Gnabry. Luego de un muy buen centro del costado izquierdo, el delantero alemán se terminó anticipando a todos y definió al palo izquierdo de Keylor Navas. En esa primera parte, sabiendo que en el otro estadio estaba ganando 1-0 España a Japón, Alemania le alcanzaba con ganar con esta mínima diferencia, por lo que no arriesgó demasiado, más allá de que la posesión de la pelota claramente en todo momento fue para el conjunto europeo. Costa Rica prácticamente en esa primera parte no intentó llegar al arco alemán, más allá de que ya sabemos, Alemania tenía grandes problemas en defensa, tal como los tuvo en los anteriores 2 partidos. Por eso cada aproximación de Costa Rica movía un poco el avispero en la defensa alemana. No era todo tan seguro, pero claro, mientras el conjunto dirigido por Flick tuviera la pelota, no habría que sufrir demasiado. En cambio, Costa Rica sabía que con la línea de 5 defensores, ya perdiendo 1-0 cuando tan solo iban 14 minutos del primer tiempo, iba a obligar a que salieran un poquito más. Los laterales, que empezaron siendo totalmente defensivos, se adelantaron un par de metros dentro del terreno de juego como para empezar a ser más carrileros y hasta más mediocampistas que defensores, y es ahí como Costa Rica empezó no a generar fútbol, pero por lo menos empezó a evitar que Alemania moviera la pelota
tan cerca de su propia área. Costa Rica no podía recuperar el balón fácilmente y es por eso que el conjunto teutón tuvo una innumerable cantidad de tiros de esquina como para ampliar el marcador y no tener que sufrir sobre el final del partido, algo que finalmente no terminó sucediendo, pero no porque Costa Rica no llegó, porque de hecho el conjunto centroamericano le terminó dando vuelta al partido, sino porque ofensivamente Alemania cada vez que profundizaba lograba generar peligro. Navas atajó un par de pelotas interesantes, terminó siendo, más allá de haber recibido 4 goles, una de las figuras de Costa Rica, el equipo que termina siendo el que mayor tantos en contra tiene en la Copa del Mundo. Recibió 11, 7 producto de España en la primera jornada y 4 horas de Alemania. De hecho, fueron en 2 partidos, porque contra Japón en la segunda fecha mantuvieron el arco invicto, más allá de que tampoco fueron superiores. Ha quedado bastante en deuda el equipo centroamericano, más allá de que se sabía que era un grupo complicado y de que pudieron sumar 3 puntos y ganarle finalmente al que sería el primero de esta zona. Por el lado de Alemania, seguramente la desazón llevará nuevamente 4 años después de lo que había sido la eliminación frente a Corea del Sur en el Mundial pasado, aunque con una salvedad. Frente al conjunto asiático en el Mundial de Rusia, le alcanzaba con ganar para pasar a la siguiente fase y terminó perdiendo. En esta oportunidad sabía que en caso de ganar tenía que hacerlo por una diferencia de 7 goles, y obviamente se sabía que más allá de la diferencia de jerarquía y calidad que hay entre los futbolistas de Alemania y de Costa Rica, eso iba a ser muy complicado. Seguramente si España, que fue quien le ganó por 7 goles a Costa Rica, vuelve a enfrentarse a los costarricenses, no le volvería a ganar por 7 goles. Seguramente vuelve a obtener los 3 puntos porque es muy superior individual y colectivamente, pero lo que pasó en esa primera jornada terminó decretando no solamente el futuro de Costa Rica, que ganando igual clasificaba, ojo con eso, porque a Alemania no le alcanzó con la victoria, pero por el lado de Costa Rica, si obtenía los 3 puntos frente a los germanos, sí lograban clasificar a los octavos de final, más allá de haberse comido 7 goles en la primera fecha. Alemania nuevamente fracasa en una Copa del Mundo, segundo año consecutivo, mejor dicho, segundo mundial consecutivo, desde lo que fue la obtención del trofeo en el 2014, lleva 2 Copas del Mundo seguidas cayendo en la primera fase. Y en el segundo tiempo llegarían todos los goles que no tuvimos en la primera parte. Como dije, Costa Rica se adelantó en el marcador y estuvo 3 minutos clasificando a los octavos de final. A los 13, luego de una muy floja respuesta de Manuel Neuer, que no tuvo su mundial lamentablemente, luego de un cabezazo de Campbell que contiene Neuer pero deja un muy flojo rebote, Jelsin Tejeda aparece solo en el centro del área y termina decretando el empate. Costa Rica igualaba el encuentro sin merecerlo, aunque en el inicio de este segundo tiempo estaba mostrando por lo menos otra intención. Obviamente en cuanto a juego colectivo y en cuanto a riqueza individual, el equipo centroamericano no nos iba a mostrar demasiado porque claramente no lo tiene, pero en cuanto a todo lo que tiene que ver con el entusiasmo y la intensidad, Costa Rica pisó un poco el acelerador y, como dije al principio, Alemania cada vez que lo atacaron en este mundial sufrió más de la cuenta, y así sucedió en los primeros minutos del segundo tiempo. Hubo que esperar un poco más a los 25 del complemento para un nuevo error, esta vez de los defensores alemanes, que provocó posteriormente el gol. Algunos dicen en contra de Neuer y otros dicen que fue gol de Juan Pablo Vargas, el stopper por izquierda de Costa Rica. A fin y cuentas, Neuer hace una tapada medio de handball, no sale a cortar definitivamente el balón luego de que los defensores alemanes no pudieran evitar rechazar esa pelota, y el balón entre Vargas y el arquero termina metiéndose para poner a Costa Rica por encima en el marcador. Y como en ese momento Japón ya había dado vuelta al partido en el otro estadio, los clasificados sorpresivamente eran Japón como primero del grupo y Costa Rica como segundo. España y Alemania estaban eliminados del torneo. Sin embargo, como dije, esto solamente duró un par de minutos porque en el equipo alemán ingresó Kai Havertz, un futbolista que terminó decretando la superioridad del equipo germano en el segundo tiempo, porque a los 28 minutos, luego de una muy buena habilitación de Niklas Füllkrug, termina marcando Havertz el empate 2-2 y posteriormente los otros tantos. Primero otra vez Havertz a 5 minutos del final, a los 40 del complemento, luego de una buena jugada, y finalmente Niklas Füllkrug. Los 2 jugadores que ingresaron en la segunda parte terminaron dándole el triunfo a la selección alemana, que claramente demostró que en el banco de suplentes tener muchísimas más variantes que el equipo costarricense, y
Alemania terminó ganando el partido por 4-2. No le alcanzó, la diferencia de gol de Alemania terminó siendo de +1, mientras que la de España, más allá de la derrota con Japón, termina siendo de +6, por lo que las dos selecciones de las cuales estamos hablando en este video se terminaron despidiendo del Mundial de Qatar. Por el lado de Costa Rica, se sabía que la clasificación a los 16 mejores iba a ser muy complicada, terminaron dejando una pálida imagen en el sentido de que perder 7-0 y caer 4-2 no son buenos resultados. Obviamente tienen el asterisco de haber logrado el triunfo frente a Japón, y eso puede dejarte cierto orgullo, pero aún así me parece que Costa Rica falló en este mundial. Y por el lado de Alemania no hay mucho más que agregar. Tuvieron 15 minutos malos contra Japón que permitieron que los asiáticos dieran vuelta al partido. Tuvieron 15 minutos malos contra España que permitieron que en el segundo tiempo el conjunto español se pusiera en ventaja, después Alemania terminaría empatando. Y tuvieron 15 minutos malos en el inicio de este segundo tiempo que permitieron que Costa Rica les diera vuelta al resultado. A Alemania le dieron vuelta el resultado, primero Japón y después Costa Rica. Es algo que no se puede permitir un equipo que quiere ser campeón del mundo, y es por eso que Alemania nuevamente, al igual que en Rusia 2018, se despidió antes de tiempo de este Mundial de Qatar. ¿Cómo quedó este grupo E? Japón primero, sorpresivamente con 6 puntos conseguidos en las dos victorias que a lo mejor en la previa no debería conseguir. Le ganó en la primera fecha a Alemania y en esta última jornada a España, y es por eso que está solo en la cima de esta zona E, tras haber perdido el segundo compromiso contra Costa Rica, que fue justamente el único partido que terminó ganando. Fue muy parecido esta zona quizás al grupo C, al grupo que compartían Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita, donde Argentina ganó los dos partidos finales, pero justamente cayó frente a Arabia, que terminó siendo la última selección eliminada. Por el lado de España termina clasificando como segundo con 4 unidades, producto del triunfo de la goleada 7-0. Esa diferencia de gol termina siendo clave porque obviamente es lo que le termina dando la clasificación a los españoles. Empate en la segunda jornada frente a Alemania y la caída recientemente contada frente a Japón. Alemania también termina con 4, pero con una diferencia de gol de tan solo +1, mientras que la de España fue de +6. Es por eso que terminó clasificando el conjunto español como segundo de grupo. Y por el lado de Costa Rica tuvo el honor de por lo menos irse con un triunfo en esta Copa del Mundo. Venció en la segunda jornada por la mínima diferencia a Japón y cayó en los dos partidos ante las campeonas del mundo, primero ante España y en el día de la fecha frente a Alemania.